Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Vamos a tratar un tema que he titulado Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1. Lea conmigo, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios por esta palabra que vamos a enseñar. Padre, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro amigo, nuestro hermano, queremos suplicarte que tú nos dirijas en esta enseñanza. Que el precioso Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca. Que no hable yo, sino tu Espíritu. Que mis hermanos abran sus corazones para entender tu palabra y para llevarla a sus almas. En el nombre de Cristo dejo este estudio. En el nombre de Cristo, háblanos. Por favor, amén y amén. Este pasaje quiero abrirlo con unos pensamientos. Lea conmigo. Cuando pensamos en la grandeza de Jesucristo, quedamos admirados que Él quiera ser nuestro amigo, el creador del universo, el Dios todopoderoso, interesado en criaturas tan pequeñas como nosotros. Esto es sencillamente ¿qué? Admirable. ¿Cómo no corresponder al amor tan grande que nos ha entregado el Señor Jesucristo al ofrecernos su amistad fiel, incondicional y eterna, a tal grado de dar su propia vida en la cruz por amor a nosotros? Veamos a través de este pasaje la grandeza de Jesucristo y el gran amor y el gran honor, de poder ser sus
amigos. Es un honor ser amigo de Jesús. El creador del universo que diga yo quiero ser tu amigo, eso es maravilloso. Y acuérdense que se lo enseñé, él mismo fue el que propuso. Yo quiero que ustedes sean mis amigos. Así que empecemos a aprender de nuestro amigo Jesús. Lo primero que voy a aprender como primer punto es que Jesucristo es el verbo hecho carne. Repita, Jesucristo. Yo no oigo, Jesucristo. El verbo hecho carne. Juan 1:1. Juan 1:1. Lea conmigo en la pantalla. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí hay mucho que enseñar, porque alguien dirá, pero ¿qué es esa vaina? El verbo, ¿eso qué es? Tranquilo que aquí estoy yo para enseñar. En el principio, por ahora aprenda esto. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo con quién estaba? Con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. Por ahora aprenda esto. El verbo era Dios, punto. Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Qué dice? Y aquel verbo que era Dios, que estaba con Dios desde el principio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Cristo, que se hizo carne. Vuelvo y le pregunto, ¿quién era el verbo? Que ese verbo se hizo carne. ¿Quién es ese verbo que se hizo carne? Cristo. Ahora vengo a resolverle la pregunta, ¿qué es el verbo? Porque alguien dirá, bueno, los que han estudiado teología entienden, pero no todos han estudiado teología. Así que ahí, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿El verbo? ¿Qué es? Bueno, entonces lea estos pensamientos y va a entender. Lea conmigo. El lenguaje es el medio por el cual nos expresamos y nos comunicamos con otras personas. Todo ser inteligente, ¿hay alguno aquí? Todo ser inteligente se comunica a través de palabras. Puede ser escrita o hablada. Para que un idioma pueda ser entendido, es necesario que esté acompañado ¿de qué? De verbos. De lo contrario, sería incomprensible y sin sentido. Los verbos le dan fluidez y sentido a las oraciones y hacen posible que quienes nos escuchan nos puedan entender. El Señor Jesucristo es el pensamiento de Dios. Que estoy dejando que lo mastiquen, lo asimilen. El Señor Jesucristo es el pensamiento de Dios. Es la expresión de Dios al lenguaje humano. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Lea la palabra. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga lo que dice. Dice que Dios le había hablado a la gente muchas veces por los profetas. En estos postreros días nos ha ¿qué? Hablado. Nos ha ¿qué? Hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, siendo el resplandor de su gloria, óigame, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Aquí tengo para hablarle todo el día. Présteme su atención. Ya le expliqué que en el principio era ¿qué? El verbo. Y que el verbo estaba ¿con quién?
Con Dios. ¿Por qué estaba con Dios? Porque el verbo era ¿qué? Dios. Y que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, vimos su gloria. Lo vimos. ¿Por qué dice vimos su gloria? Acuérdese de la transfiguración. Cuando el Señor se transfiguró, Juan dice, yo lo vi. Vi cuando se transfiguró, vi su gloria. Lo vimos a nuestro amigo Jesús. La pregunta es, alguien acá dirá, pero ¿qué es el verbo? ¿Cómo me estoy comunicando yo con ustedes? Con palabras. Pero para que esa palabra tenga sentido, ¿qué tengo que usar? Verbos. Dígame un verbo. Amar, perdonar, razonar, etcétera. Póngase usted a pensar o trate de comunicarse con alguien sin usar verbos, solo adjetivos o pronombres o lo que usted quiera, pero no le meta verbos. ¿Usted entendería algo? No, los verbos son básicos para que usted pueda entender. ¿Cómo le diría usted a alguien que corra si no usa el verbo correr? ¿Cómo le diría usted que cante si no usa el verbo cantar? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces diga los verbos. Yo no oigo los verbos. Son básicos para que alguien nos pueda entender. Si yo no le hablo a través de verbos, usted no entiende ni papa. Si yo uso solo adjetivos, pronombres o lo que sea, si no le meto verbos, mis oraciones son absurdas, no tienen sentido, son ilógicas. ¿Alguien dice amén? Entonces, atención, no parpadee, no respire, concéntrese. Entonces, como Dios, el Padre quería darse a conocer, como Dios quería revelarse a nosotros, Dios tenía que hacerlo a través de verbos, a través de un lenguaje que lo pudiéramos comprender. Para que lo pudiéramos entender, nos mandó al verbo, pero hecho carne, para que lo viéramos y Él nos mostrara quién es Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque el Hijo y el Padre uno son. Aleluya. Levante la mano los que entienden ahora qué es el verbo. Eso es lo que significa el verbo. Es la expresión, es la forma en que Dios se da a conocer. A Dios nadie lo ha visto. El unigénito le ha dado a conocer. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Dios no puede ser visto porque Dios es espíritu. Dios nadie lo puede ver porque es espíritu, pero el unigénito, el Hijo de Dios, el verbo, le ha dado a conocer, se ha expresado, ha hablado. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Este es el verbo y es nuestro amigo y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Esto es maravilloso. Ahora lea este pensamiento. Jesucristo se hizo hombre para que pudiéramos entender quién es Dios, cómo piensa, cómo actúa. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, jamás habríamos conocido su gracia, su bondad y su amor incondicional. Juan 1:18. A Dios, óigame, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el unigénito Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me están diciendo que les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices que te muestre al Padre? ¿No crees que el Padre es en mí y yo en Él? Si no me creen a mí, crean a mis obras.
Mire, resucito muertos. Mire, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Cómo me dices que te muestre al Padre? ¿Acaso no entiendes que yo soy el Verbo? ¿Acaso no comprendes que yo soy la expresión de Dios? Que yo me estoy revelando a ustedes para que ustedes conozcan a mi Padre. No me pidan que les muestre al Padre, Él es espíritu. Más bien conózcanme a mí, para que conozcan a mi Padre. Si ustedes me conocen a mí, yo los llevaré al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá a mi Padre a menos que lo haga por mí. Nadie conocerá al Padre a menos que me conozca a mí. Yo quiero ser su amigo. La pregunta es, ¿ustedes quieren ser mi amigo? Conózcanme a mí, dijo Jesús, y yo los llevaré a conocer al Padre. Mateo 11, 27. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Óigame. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo. Y mire lo que sigue: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Le voy a explicar, esto es maravilloso lo que dice aquí. Dios el Padre le entregó todo a su Hijo. Lo ha puesto como juez, Señor, Rey del universo. El Padre le entregó todas las cosas a su Hijo. El que quiere conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el que quiera conocer al Padre lo hará por el Hijo, siempre y cuando el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es maravilloso lo que le voy a decir. Cristo te escogió a ti y me escogió a mí para revelarnos el Padre en Él mismo. Lea este pensamiento. El Señor Jesucristo, y vaya preste atención a esta palabra. El Señor Jesucristo es la expresión perfecta de todo lo que es Dios. Juan capítulo 14, versículo 7. Juan 14, 7. Atienda a esta palabra. Jesús dice: si me conocierais, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Póngale atención nuevamente a la lectura. Jesús dice: si ustedes me conocen, también conocen a mi Padre. Es más, desde ahora conocen a mi Padre y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, óigame, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué pasa? Hace todas las obras. No sé si entendió esto. El que ve al Hijo, ve al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. No son dos dioses, son uno. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que
mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hay algo que quiero enfatizar y está en el versículo 7. Quiero profundizar algo aquí. Jesús dijo algo. Él dijo, si me conocieseis, si ustedes me conocieran, si ustedes se sacaran tiempito para conocerme, ¿qué pasaría? A mi Padre conocerían. ¿Qué es lo que Cristo nos está tratando de decir? Que Él anhela que nosotros deseemos conocerle. Póngale sentido a ese versículo. Si me conocieseis, si sacaran tiempito para mí, si ustedes dedicaran algo del tiempo diario para mí, ustedes conocerían a mi Padre. Es más, los que sacan tiempito ya me conocen, ya me han visto y ya han visto a mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Los que sacan tiempito conmigo diariamente ya me conocen. ¿Por qué? Porque yo he venido para revelarles al Padre a través de mí. ¿Alguien dice amén? Acuérdense que mi tema hoy es el verbo hecho ¿qué? Carne. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué dice la palabra? E indiscutiblemente, óigame, mire esa palabra, no hay nada que discutir. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, repita o grítelo, 1, 2 y 3, Dios fue manifestado en carne. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Dios mismo fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios hecho carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esto no tiene discusión. Testigos de Jehová, ¿por qué son tan sordos? Esto no tiene discusión. Dios fue manifestado en carne. Cristo es Dios. Alguien dirá, pero ¿por qué grita? Porque los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Y esto es un error garrafal y monumental que los va a llevar al infierno. El que niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. El Hijo es Dios hecho carne y punto. No tiene discusión. Iglesia, créale a la palabra. Créale a la palabra. La palabra me dice, esto es indiscutible. No hay forma de discutirlo. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. O sea, ¿qué es lo que discuten? Jesucristo es el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, llena de gracia y de verdad. Alábelo si entiende. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.